Hola, bienvenido a una clase más del curso de Backend con Node.js. El día de hoy vamos a aprender una de las características más cruciales que nosotros debemos construir y debemos implementar a la hora que creamos nosotros nuestras APIs, nuestros servidores, que es la autenticación. Recuerden que nosotros como desarrolladores tenemos que asegurar a los usuarios que sus datos van a ser íntegros, siempre van a estar disponibles. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto? Y esto es una de las características más importantes, como vuelvo y repito, que debe tener una API, ya que solo las personas autenticadas y autorizadas a manipular datos deberían poder hacerlo, ¿no? Parece muy lógico, pero créanme, ya a la hora de crear servicios, ya servidores, APIs a nivel productivo, eh, a veces la mayoría de fallas que se dan en los sistemas es por una mala implementación de la autenticación, o sea, por mal código implementado. Entonces es algo muy importante que nosotros aprendamos a cómo implementar esta autenticación de una forma correcta y recuerden que siempre la premisa por la que vamos aquí desarrollando es que sea escalable, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo. Vamos primero a entrar un poco en teoría de todo esto que es la autenticación para poder entender qué es lo que soluciona y cómo nosotros podemos implementarla, ¿ok? Entonces, primerito hay que tener algo bien claro, que estos términos a veces se mezclan, se confunden, se piensa, se asume que son lo mismo, pero en realidad no lo son. Entonces vamos a tratar de hablar un poquito, bien brevemente, las diferencias entre autenticación y autorización. ¿Ok? La autenticación básicamente es un proceso que nos va a permitir validar que una persona dice, es quien dice ser, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo soy Juan José Jaramillo. Como si voy a alguna entidad financiera, a alguna empresa, a la universidad mismo, y ellos necesitan validar que yo en realidad sea Juan José Jaramillo, yo debo llevar mi cédula. Mi cédula contiene mis datos, contiene mi foto, y entonces ahí ellos van a poder realizar ese proceso de autenticación, no sé, comparando la foto con mi persona, comparando los nombres que yo digo y los nombres que están en la cédula, el número de cédula, bueno, muchas cosas. Entonces, todo ese proceso es un proceso de autenticación. Nosotros en los servidores también debemos implementar procesos de autenticación. ¿Para qué? Para poder hacer lo que exactamente dice aquí, validar que una persona es quien en realidad dice ser, ¿sí? Y que esta persona pueda manipular sus datos, pueda realizar ciertas acciones en nuestra API. Entonces, algo muy diferente es la autorización. De hecho, la autorización viene luego de que un usuario está autenticado. Casi siempre. No, puede haber ocasiones en las que para realizar una autorización no necesariamente tengo que estar autenticado, pero casi siempre es así. Primero te autenticas y de ahí, en base a esa autenticación, tú recibes autorización para hacer diferentes acciones en nuestro servidor, en la API. Entonces, conceptualmente, la autorización es validar cuáles son las acciones que la persona que se autenticó puede realizar en el sistema, qué información puede manipular. Y hablando específicamente de servidores, qué rutas un usuario puede ejecutar, puede manipular una vez que se haya autenticado. ¿Sí? Entonces son cosas totalmente diferentes y siempre se parte de este punto porque casi siempre hay confusión. Entonces, partiendo de esto, yo te quiero hacer a ti una pregunta. Y es que ya en toda la aplicación que estamos desarrollando, nosotros, ¿cómo sabemos si quien visita o bueno, o consume nuestra API? Recuerda que una API no solo puede ser consumida por una aplicación web, por una aplicación en React, en HTML, ¿no? Recuerda que una API también puede ser consumida por un dispositivo de IoT, por otros servidores, por otros computadores. Entonces, ¿cómo sabemos quién consume estos datos está autenticado o no? ¿Cómo lo harías? ¿Qué procesos implementarías? ¿Ok? ¿Cómo nosotros validamos que el usuario es quien en realidad dice ser y no nos está mintiendo? ¿Ok?
Entonces, ahí vamos a hablar un poco de lo que son los métodos de autenticación. Ya hablando generalmente en toda esta onda del desarrollo de servidores, de, de aplicaciones web, existen, se puede agrupar todos los métodos de autenticación en dos, lo que son la autenticación clásica y la autenticación moderna. La autenticación clásica es esa autenticación que nosotros teníamos en los típicos servidores PHP, en los que tú generabas sesiones para poder identificar y autenticar al usuario, ¿no? Se llama clásica porque te digo, fue como en realidad fueron los primeros procesos que se crearon para la autenticación de la par cuando se creó todo esto del protocolo HTTP. Si tienes un poco más de dudas, puedes simplemente googlearlo. Tal vez no es muy importante por ahora. Eh, Como te decía, la autenticación clásica es orientada a ambientes web. Pero lo más interesante y la palabra clave que sí quiero que te lleves el día de hoy aquí es que la autenticación clásica utiliza sesiones. ¿Y qué es una sesión? Una sesión es una forma en la que los servidores autenticaban y funcionaba de la siguiente forma. Básicamente lo que hacía era guardar la información del usuario que se autentica en el servidor. ¿Ok? Y tú tenías ese dato ahí guardadito. El servidor tenía una tabla donde ahí tenía el dato. Dice, ah, mira, aquí tengo una sesión que empezó en esta fecha, expira en esta fecha y corresponde a este ID. Y ese ID es el que se le enviaba al usuario. Y el usuario lo tenía por ahí guardado. Comúnmente, bueno, si ya has manejado toda esta onda de la web, ese dato se guarda en una cookie, en la cookie session. Y esta cookie session mantenía ese dato. Entonces, cada petición que el usuario hacía el servidor, este ID de sesión viajaba en esa petición. Entonces, el usuario, en cada petición que recibía del usuario, tenía que comparar el ID de sesión que le enviaba el usuario desde el navegador, el que estaba guardado en esa cookie, y lo comparaba con el que él tenía guardado. Y si lo tenía guardado en el lado del servidor, con el mismo ID, listo, estás autenticado. Entonces de ahí ya le podía responder con los datos que el usuario solicitaba o con las páginas que el usuario solicitaba. Así es como funcionaba la autenticación clásica. Ahora hablemos un poquito de la autenticación moderna. El concepto es un poco compartido, ya que a lo menos cuando estamos trabajando en ambientes web, se siguen utilizando las cookies para guardar lo que después ya vamos a hablar, que es un token. Entonces, ya vamos a hablar un poquito, ya tengo unos gráficos aquí preparados que lo entiendas bien, pero básicamente la autenticación moderna, la característica más que más le diferencia de la autenticación clásica es que el servidor no mantiene ningún tipo de registro de todos los usuarios que están autenticados. ¿Ok? Recuerda que la autenticación clásica tenía una tabla en el servidor que tenía todos los ID sessions que los usuarios iban generando cuando se autenticaban. En cambio, en la autenticación moderna esto ya no funciona así, sino que el servidor no mantiene nada, ningún registro de todas las tokens que genera, que ya vamos a ver que es un token, pero él no le importa y no guarda ningún tipo de registro de todos los tokens que genera, ¿no? Muy claro, tener muy en cuenta esto. Entonces, como te decía, aquí tenemos la autenticación clásica. Un poquito de cómo interactúa el cliente y el servidor, más o menos lo que ya te expliqué, pero de forma visual. Características. El hecho de que el usuario, perdón, de que el servidor mantenga ese registro de todos los usuarios que están autenticados, se le conoce como una palabrita que es stateful, que guarda ese estado de los usuarios. ¿Ok? Bueno, el método de autenticación es stateful, ojo, el protocolo HTTP es stateless por defecto. No estoy hablando del protocolo HTTP, estoy hablando del método de autenticación, de la metodología de autenticación. Utiliza cookies, como te decía, tiene esos cookie session, que es donde en el usuario se guarda ese ID session para posteriormente realizar las peticiones del servidor. Ventaja. El servidor puede saber cuántos usuarios autenticados tiene la API o, bueno, el servidor web. Esto puede ser bueno. Hay aplicaciones en las que esto puede ser un requisito, es decir, que es necesario que el servidor sepa cuántas sesiones tiene abiertas del usuario, ¿ok? Entonces,
nos pueden servir para hacer ciertas validaciones. Por ejemplo, en un sistema bancario que tenemos un sistema web y que queremos que el usuario solo pueda iniciar sesión en un solo navegador a la vez. Entonces ahí podríamos utilizar las sesiones de forma sencilla para que si es que ya se crea otra sesión en otro navegador, las otras sesiones que tiene el usuario simplemente las olvida el servidor y es como si para él no existieran. Y si quieren volver a acceder desde utilizando estas sesiones que ya se borraron, el servidor simplemente va a rechazar esas peticiones porque él ya no tiene ese registro de que esas sesiones existan. ¿Ok? Entonces esto puede ser bueno y malo. El problema con este tipo de autenticación era la escalabilidad, dado que, date cuenta, ya, puede ser fresco que digamos 10 usuarios simultáneos, chévere, tener una tabla con 10 registros, tengan los ID sessions y ir haciendo las comparaciones, porque al final lo que vas a hacer es una búsqueda en una tabla de todas las sesiones que se tienen. Y ya que esa tabla está en una base de datos, usted en memoria, ya no importa, pero al final simplemente sigue siendo una búsqueda, lo cual impactaba mucho el rendimiento de los servidores. Ya al momento de que ya no eran 10 usuarios conectados simultáneamente, sino millones. Imagínate, Facebook, ¿cuántas cuentas crees que tiene abierto en todo el mundo? Si no son millones, son billones de cuentas. Entonces ahí hay problemas. Imagínate si ellos manejaran las sesiones. Debería, por cada usuario que quisiera hacer una petición, debería buscar una tabla de 5 billones de longitud y ver si es que existe esa sesión o no, lo cual ralentizaría mucho ese proceso de autenticación. Pero, como te digo, tiene ventajas, ¿no? Entonces, básicamente te voy a repetir un poco el proceso, que es el siguiente. Aquí tenemos, bueno, ejemplificado desde un navegador, pero ya vas a ver que después no necesariamente tiene que ser un navegador. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un user browser. ¿Ok? User browser. Entonces, el usuario le envía las credenciales por el protocolo HTTP, por el body, como hemos nosotros venido manejando. El servidor lo que va a hacer es validar estas credenciales y de ahí va a crear esta sesión. Va a agregar un nuevo registro en esa tabla del usuario que acaba de autenticarse. Aquí dice que with configured timeout, las sesiones tienen un inicio y un fin, ¿ok? Por defecto. Entonces, debes darle un fin a esa sesión, ¿no? Pero tranquilo, nosotros de esta forma no lo vamos a hacer. Después, lo que el servidor hace es, en la respuesta HTTP, crear una cookie. Y en esa cookie le guarda el ID session. El ID session. Con este ID session, posteriormente, el usuario va a poder acceder a recursos que necesiten autenticación. ¿Ok? Entonces, de esta forma funciona la autenticación clásica. Ahora, hablemos de la autenticación moderna. La característica, como te decía, la más grande es que es stateless. Al servidor no le importa cuántas sesiones se van creando. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo funciona, ¿ya? Y es que la autenticación moderna utiliza tokens. Tokens de autenticación. ¿Qué es un token? Básicamente es un conjunto de datos encriptado, ¿sí? Un string larguísimo que tiene letras, guiones, números, puntos. Eso tiene un significado porque está encriptado, obviamente. Y básicamente el token es como, a mí me gusta explicarlo así. Tú cuando vas a un edificio seguro, vas donde el guardia y dices, buenos días, necesito ir al piso tal. Entonces, ¿qué es lo que hace el guardia? Dice, muy bien, por favor, su cédula a la cámara. Pones la cédula, ya, todo chévere, esto no es del proceso. Pero lo interesante es que el guardia te entrega un gafete, te entrega una tarjeta. Yo que sé, una tarjeta que diga visitante, una tarjeta que tiene un código QR, un código de barras, no sé, lo que sea. Pero mira, el guardia te entregó a ti algo que te permite identificarte. O sea, tú ya después vas a ir al ascensor y con ese gafetito que te dieron vas a poder realizar una acción, llamar al ascensor. Vas a poder realizar otra acción, escoger un piso en el ascensor. Pero todo eso gracias a ese gafetito que te dio el guardia al inicio. Llevando esto a la autenticación moderna, el gafete que nosotros vamos a entregar a los usuarios va a ser este token. Nosotros este token le damos al usuario y dices, toma usuario, te doy este token y cuando tú quieras realizar una petición a mi API, primero me presentas el token y puedes hacer esa acción. Entonces, esa es la forma en cómo funciona. Y de hecho lo tenemos aquí. Mira,
En un inicio, obviamente, el usuario debe autenticarse, debe enviar sus credenciales. Comúnmente, usuario y contraseña o email y contraseña, no es importante, pero lo que hace el usuario es enviar esas credenciales al servidor. El servidor lo que hace es validar esas credenciales. ¿Qué es validar? Ver en la base de datos si el usuario y contraseña empatan, ¿ya? Una vez que se haya validado estas credenciales, lo que el servidor va a hacer es crear este token, es decir, crear este gafetito, este gafete, y le va a enviar ese gafete al usuario, le va a enviar ese token. El usuario, es responsabilidad del usuario guardar ese, ese gafete, ese token. Puede hacerlo de diferentes formas. Específicamente hablando en el ambiente de páginas web, este token también se guarda en una cookie session. Es por eso que, pues te digo, la autenticación moderna y la clásica comparten ciertos conceptos, que son las cookies bueno, no sería una cookie session, sino simplemente una cookie, en donde vas a guardar ese token. Entonces, a partir de ese momento, todas las peticiones, absolutamente todas las peticiones que tú vayas a hacer al servidor, lo que debes hacer es adjuntar, enviar ese código, ese token, ese gafete que nosotros te dimos al principio, para poder nosotros decir, ah, mira, este es el usuario que nosotros le dimos de este gafete, entonces ya sabemos quién eres, ¿ok? De esta forma funciona la autenticación moderna. Entonces, por eso es que es más fácil de escalar. Porque el usuario, perdón, el servidor ya no mantiene ese registro de todos los tokens que se van generando. No le interesa. Él simplemente genera sus tokens y le dice, ya, ahí está tu token, y a mí ya no me importa cuántos generé, no me importa quién eres de ahora en adelante, simplemente necesito tu token. ¿Ok? Así es como funciona. Este tipo de autenticación es orientado a conexiones entre servidores. ¿Ok? Recuerda, nosotros estamos creando una API, no estamos creando un web server. La API lo que va a hacer es exponer servicios, ¿no? Pero más que nada, eh, sí, exponer estos servicios que nos van a permitir validar datos. Pero recuerda, no solo los navegadores pueden consumir estas APIs. Nosotros podemos crear un Arduino que, no sé, consuma pues, datos. Por ejemplo, un Arduino que se encargue de abrir una puerta, de encender las luces. Entonces, ese Arduino va a conectarse a un servidor web mediante el protocolo HTTP, o bueno, ya después vamos a ver que ahí existen otros protocolos, por ejemplo, WebSocket, protocolo MQTT, pero digamos lo que funciona mediante HTTP, pero a la final, eh, mira, la API no solo se comunica con personas, con humanos, sino también entre máquinas. Eso es lo genial. Y esta autenticación funciona para eso. ¿Por qué? Imagínate si la autenticación clásica quisieras hacer algo con IoT. La autenticación clásica, por defecto, utiliza las cookies. ¿Y cómo le decimos a un Arduino que tenga esas cookies? Podemos hacerlo, sí, pero sería un proceso innecesario. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí simplemente le entregamos al usuario, a la persona que consume la API, un token. Ya es decisión de él dónde lo guarda. Si es que es un navegador, lo guardará en una cookie. Si es que es un Arduino, lo guardará en memoria o lo tendrá guardado en una memoria de esas que no se borran. Memoria ROM, Read Only Memory. Entonces, mira, es muy versátil y esta es la que nosotros vamos a utilizar. Eh, Cosa interesante también es que gracias a este tipo de autenticación es que nosotros tenemos lo que se llama OAuth o Open Authentication. Este es un nuevo movimiento que se ha ido dando en el que se delega la autenticación, se delega a otros servicios. Por ejemplo, cuando tú accedes a diferentes páginas, tienes las opciones de poder loguear con GitHub, con Google, con Facebook, con Apple, lo que sea. Puedes hacerlo. ¿Y eso cómo es? Si has preguntado cómo funciona por detrás, es gracias a la autenticación moderna. Nosotros delegamos la autenticación a Google, por ejemplo. Entonces Google te va a pedir que inicie sesión. Si es que ya tienes iniciado sesión, lo que va a hacer es redireccionar a la aplicación con un token. ¿Ok? Y ese token es exactamente el JWT que nosotros, que el web server va a decir, ah, mira, este token lo generó Google, entonces puedo confiar en que este usuario es quien dice ser. ¿Ok? Entonces espero que quede entendido
todas estas diferencias entre la autenticación clásica y la autenticación moderna, pero ya lo vamos a ver un poco más en la práctica. ¿Ok? Entonces hablemos un poquito de la implementación de esta autenticación moderna. ¿Cómo nosotros vamos a darle vida en nuestra aplicación? Entonces, lo primero que hablar son los JSON Web Tokens. Recuerda que yo te dije que se utiliza un token para la autenticación. Te presento. Este es como que la implementación de ese token. ¿Ok? Esta es la forma en la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, tal como dice aquí, los JSON Web Tokens son la implementación del estándar RFC 7519, que es un estándar que puedes encontrarlo en el Internet, que habla sobre este tipo. Bueno, este estándar no es un estándar de autenticación. Este RFC 7519 lo que propone y lo que soluciona es una forma de comunicación segura, un estándar que permite realizar comunicaciones seguras. Eso es lo que soluciona, solo que se dieron cuenta que también funciona para la autenticación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito más adelante qué es. En la práctica, es un token. ¿Qué te dije que era un token? Un conjunto de muchísimos caracteres que tal vez para nosotros no tenga significado, pero es porque están codificados. Después vamos a ver cómo podemos decodificarlos y vamos a poder ver cómo que es todo este conjunto de datos aquí tiene sentido. Ya vamos a revisarlo. Mira, aquí te presento lo que es un JSON Web Token. Es simplemente una cadena de texto que para nosotros no tiene nada de significado. Esta cadena de texto, ahí donde la ves, tiene 3 partes. Obviamente, vuelvo y repito, está codificado en base 64, que es una forma de codificación súper sencilla, nada segura. Ya vamos a ver cómo es que todo esto se vuelve seguro. Las partes se separan con un punto, entonces aquí podemos identificarlas fácilmente. Aquí tenemos la primera parte, aquí tenemos la segunda parte y la tercera parte. Entonces vamos a ver un poquito más esas partes, ¿no? Entonces, primero hablemos del header, que sería la primera parte, ¿ok? Todo este conjunto de números y letras. Entonces, es un header, es un encabezado. Tiene información necesaria. Básicamente se indica lo que es el algoritmo con el que se codificó este token y el tipo de token que representa. Hay diferentes tipos de tokens que por ahora tal vez no quiero entrar mucho en tecnicismos porque eso te lo dejo a ti, la verdad. Yo te indico el qué puedes hacer. Tu trabajo es el investigar el cómo funciona. También aquí tenemos la segunda parte que es el payload. El payload es donde nosotros podemos enviar datos, ¿no? Este token, que tú lo ves aquí, puede contener datos que nosotros, como desarrolladores, escogemos qué datos van ahí. Y el servidor lo único que hace es guardar esos datos, comprimirlo en este token y te lo entrega. Es como si vas al edificio y te dan un gafete y en el gafete te imprimen el nombre. ¿Ok? Es algo así. Entonces ahí también nosotros podemos poner información. Puede ser cualquier tipo de información, pero obviamente se recomienda que no sea información sensible, porque esta información es totalmente pública. ¿Ok? Es como decir, si me dan mi gafete, aquí va a decir mi nombre. Y no importa que esté mi nombre, porque mi nombre es público, todo el mundo puede saberlo. Pero habría un problema, por ejemplo, si es que está mi cédula, que es un dato un poco más sensible. O yo qué sé, una contraseña. Bueno, sería raro el ejemplo que en un gafete esté una contraseña, pero es algo que no debería ir, ¿ok? Por más raro que sea, no debería ir. Entonces, puede ser cualquier dato que sea conveniente. Ya en la práctica vamos a ver cuáles son los datos que yo recomendaría poner. Pero por ahora, ten la idea de que puede ser cualquier tipo de dato. Puedes poner cualquier cosa, usuarios, contraseñas, todo. ¿Ok? Y ahí ya se comprime y se genera esos mismos datos, pero hasheados. No hasheados, perdón, codificados, no hasheados. Por último, tenemos el signature, la firma. Y esta es la parte más importante de el token, la firma. Entonces, la firma es un código, ¿sí? Un código. Pero este código nos va a permitir, nos va a poder, sí, nos permite a nosotros o al servidor como tal le va a permitir verificar si un token es válido y si no ha sido manipulado, ¿ok? Si el token no ha sido manipulado. Es decir, que si nosotros al inicio al usuario le entregamos un token, es decir, un conjunto de caracteres, él no puede modificar ni un punto.
Donde modifique un punto, la firma ya no vale y el servidor va a decir, ya, ese token no vale, así que petición rechazada. Entonces, de esa forma, nosotros también ya mantenemos, mantenemos segura la aplicación, ¿no? No es que por el hecho de que el payload o los datos que están en el payload sean visibles, no significa que no sea seguro, ¿no? Estos datos son visibles, son públicos, pero donde tú quieras alterarlos, es decir, quieras alterar esto de aquí, no vas a poder. La firma va a ser inválida y el token queda invalidado y no vas a poder acceder a los datos de la API. ¿Ok? Como te decía, la firma es la parte más, más importante del token. Entonces, hablemos un poquito más de la firma. Entonces, la firma se construye de tal forma que el remitente es quien dice ser. Obviamente, el usuario nos envía su usuario y contraseña, nosotros generamos el token y él no puede manipularlo en ningún punto. Entonces, nosotros podemos confiar en que la persona que tiene ese token es quien dice ser. ¿Ok? Ok, utiliza diferentes codificaciones que permiten hacerlo seguro, pero lo más importante es que incluye un secreto. Y aquí viene el core de todo esto, el secreto. La entidad que va a generar estos tokens, en este caso sería nuestro servidor, él va a crear esos tokens, va a crear los gafetes. La entidad que va a hacer eso debe tener un secret key, un secreto, un código, como que una contraseña con la que se van a firmar todos estos tokens. ¿Ok? Ese código sí que debe ser privado y tienes que trabajarlo con mucho cuidado, porque donde te roben el token de tu API, podrían crear tokens válidos en tu nombre. Eso quiere decir, podrían, ahí sí que ya se va al carajo toda la autenticación, básicamente. ¿Dónde se roben tu secret? ¿Ok? Ya vamos a ver cómo manipular este secret de forma segura. Pero es muy importante el que este secreto jamás en la vida sea público, ¿no? Esto tiene que ser siempre privado y comúnmente en una organización pocas personas son las que saben dónde se encuentra ese toque, ese secreto, perdón. Ese secreto, como te digo, es el encargado de generar tokens válidos. Y después con ese mismo secreto vamos a poder verificar que un token sea válido o no. Entonces, esta es una parte, la parte más importante de esta autenticación moderna, el secreto. ¿Ok? Entonces, de esa forma funciona la firma, ¿no? Tenemos ese toque. Entonces, vamos a ver un poquito el ciclo de vida. He encontrado esta imagen que está muy buena. Me pareció muy buena. Me he sacado de la página de Open Webinars, por si acaso. No es de mi autoría. Entonces, el ciclo de vida de un token JWT en un servidor. Entonces, lo primero que van a hacer el cliente es hacer un post. ¿Ok? Un post, una petición post HTTP a una ruta en donde va a enviar el usuario y la contraseña. O sí, el usuario y la contraseña. Entonces, envía el usuario y la contraseña, el servidor recibe, maneja esa ruta. Lo que va a hacer es validar que el usuario y la contraseña estén bien, es decir, que sí, existe un usuario con ese usuario y ese usuario tenga esa contraseña como tal. Y si la validación es correcta, es decir, que el usuario y la contraseña empatan, lo que va a hacer el servidor es el paso número 2. Va a crear el token y ojo, ese token lo va a crear con ese secreto, pilas con ese secreto. Va a crear el gafete con el secreto, ¿ok? Es como que el secreto es como que le pone ahí, no sé, un sello, ¿ok? El sello, el sello que solo tiene el guardia, ¿ok? Pilas, si te roban ese sello, pueden crear gafetes cualquier persona por su cuenta. Entonces el sello es muy importante. El sello es nuestro secreto. Paso 3. El servidor validó que existe ese usuario, validó que esté bien la contraseña, generó el token, que es un string. Recuerda, aquí ya te presenté lo que es un token. Aquí abajo lo puedes ver. Esto es un token. Esto es lo que se genera. Le devuelve el token al usuario. Recuerda, puede ser una refrigeradora, puede ser un web server, puede ser otro servidor, puede ser un robot, puede ser lo que sea, pero devuelve el token. Después, el usuario debe tener ese token guardado y es responsabilidad de él dónde lo guarda. Tiene guardado. Y después, cuando él quiera hacer una petición a una ruta protegida, es decir, una ruta que necesita autenticación para poder procesar, para poder ser procesada, lo que debe hacer el cliente es adjuntar ese token
que el servidor le dio. Comúnmente, ese token se agrega en los headers de nuestra petición HTTP. Si recuerdas las clases iniciales, nosotros hablábamos que los mensajes HTTP tenían una estructura, ¿no? Tenían los headers, el body, teníamos diferentes cosas, ¿no? En los headers decíamos que había diferentes metadatos, como que el host, el application content, es decir, el formato del body. Ahí, justo ahí, en los headers, es donde vamos a crear un header que es el de autorización. Este header de autorización es de diferentes tipos. Es de diferentes tipos. Pero básicamente tenemos uno que se llama un beater. El beater token es específico para autenticación basada en tokens. Es el que nosotros debemos utilizar. Entonces, básicamente lo que debemos mandar como dato en el header de autenticación, en el header de nuestra petición HTTP es esta estructura, ¿no? Un string que diga beater, un espacio en blanco y el token que en un principio el servidor te lo dio. ¿Ok? El token tal cual. Si tú lo manipulas un punto ya no es válido. Una letra ya no es válido. Entonces tal cual tiene que estar ahí. Entonces envía esa petición ya con el token de autenticación, es decir, yo presento mi gafete al servidor. Entonces el servidor lo que va a hacer es comprobar si la firma, ojo, la firma del token, la que firmó con ese secreto, es válida. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Vuelve a utilizar el secreto. ¿Ok? Es como si yo le presento a mi gafete a otro guardia y el guardia compara el sello que está en el gafete con el sello que él tiene. Y si empatan, está bien, el gafete es válido, tú eres quien dice ser. ¿Ok? Entonces ahí ya el usuario ya responde con el recurso protegido. ¿Ok? Ya le responde porque la autenticación ha pasado. Es decir, ya este usuario, chévere, si es quien dice ser. Toma el recurso, ejecuto la acción, creo el usuario, elimino el usuario, creo una reserva. ¿Así? Entonces, de esa forma es que funciona la autenticación moderna basada en tokens. Ya yendo un poquito más de la implementación, recuerda que nosotros acabamos de aprender lo que es un middleware. Todo este proceso de comprobar que la firma del token sea válida, lo vamos a meter dentro de un middleware. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Sí? Ahí vamos a echar un poquito de código. Entonces, espero que hayas entendido cuáles son los diferentes tipos de autenticaciones que existen y más que nada cómo funciona la que vamos a implementar, que es la autenticación moderna basada en tokens utilizando JSON Web Tokens. Entonces, te veo en la próxima clase y donde vamos a implementar todo esto que hemos hablado el día de hoy. Nos vemos de ahí.